cómo el gobernador Diego Velázquez envió 2 criados suyos en posta a la Villa de la Trinidad con poderes y mandamientos para revocar a Cortés el poder de ser capitán y tomalle la armada, y lo que pasó diré adelante. Quiero volver algo atrás de nuestra plática para decir que como salimos de Santiago de Cuba con todos los navíos de la manera que he dicho, dijeron a Diego Velázquez tales palabras contra Cortés que le hicieron volver la hoja, porque le acusaban que ya iba alzado y que salió del puerto como a cencerros tapados, y que le habían oído decir que aunque pesase al Diego Velázquez había de ser capitán, y que por este efecto había embarcado todos sus soldados en los navíos de noche, para si le quitasen la capitanía por fuerza hacerse a la vela. Y que le habían engañado al Velázquez su secretario Andrés de Duero y el contador Amador de Lares, y que por tratos que había entre ellos y entre Cortés que le habían hecho dar aquella capitanía. Que quien más metió la mano en ello para convocar al Diego Velázquez que le revoquéis luego el poder eran sus parientes Velázquez, y un viejo que se decía Juan Millán, que le llamaban el astrólogo. Otros decían que tenía ramos de locura que era atronado, y este viejo decía muchas veces al Diego Velázquez: mira, señor, que Cortés se vengará ahora de vos de cuando le tuvistes preso, y como es mañoso, os ha de echar a perder si no lo remediáis presto. A estas palabras y otras muchas que le decían dio oídos a ellas. Y con mucha brevedad envió 2 mozos de espuelas, de quien se fiaba, con mandamientos y provisiones para el alcalde mayor de la Trinidad, que se decía Francisco Verdugo, el cual era cuñado del mismo gobernador, en las cuales provisiones mandaba que en todo caso le detuviesen el armada a Cortés, porque ya no era capitán, y le habían revocado poder y dado a Vasco por cayo. Y también traían cartas para Diego de Ordaz y para Francisco de Morla y para todos los amigos y parientes del Diego Velázquez para que en todo caso le quitasen la armada. Y como Cortés lo supo, habló secretamente al Ordaz y a todos aquellos soldados y vecinos de la Trinidad que le pareció a Cortés que serían en favorecer las provisiones del gobernador Diego Velázquez, y tales palabras y ofertas les dijo que los trujo a su servicio, y aun el mismo Diego de Ordaz habló convocó luego a Francisco Verdugo, que era alcalde mayor, que no hablasen en el negocio, sino que lo disimulasen, y púsol por delante que hasta allí no había visto ninguna novedad en Cortés, antes se mostraba muy servidor del gobernador. Ya que en algo se quisiesen poner por el Velázquez para quitalle la armada en aquel tiempo, que Cortés tenía muchos hidalgos por amigos, y enemigos del Diego Velázquez porque no les había dado buenos indios, y demás de los hidalgos sus amigos, tenía grande copia de soldados y estaba muy pujante, y que sería meter cizaña en la villa, que por ventura los soldados le darían sacomano le robarían harían otro peor desconcierto. Y así, se quedó sin hacer bullicio. Y el un mozo de espuelas de los que traían las cartas y recaudos se fue con nosotros, el cual se decía Pedro Laso, y con el otro mensajero escribió Cortés muy mansa y amorosamente al Diego Velázquez que se maravillaba de su merced de haber tomado aquel acuerdo, y que su deseo es servir a Dios y a su majestad y a él en su real nombre, y que le suplicaba que no oyese más a aquellos señores sus deudos los Velázquez, ni por un viejo loco, como era Juan Millán, se mudase. Y también escribió a todos sus amigos, en especial al Duero y al contador, sus compañeros, y después de haber escrito, mandó entender a todos los soldados en aderezar armas y a los herreros que estaban en aquella villa que siempre hiciesen casquillos y a los ballesteros que desbastasen almacén para que tuviesen muchas saetas, y también a Trujo y convocó a los herreros que se fuesen con nosotros, y así la hicieron, y estuvimos en aquella villa 12 días, donde lo dejaré, y diré cómo nos embarcamos para ir a La Habana. También quiero que vean los que esto leyeren la diferencia que hay de la relación de Francisco Gómora cuando dice que envió a mandar Diego Velázquez a Ordaz que convidase a comer a Cortés en un navío y lo llevase preso a Santiago. Y pone otras cosas en su crónica que por no me alargar lo dejo de decir, y al parecer de los curiosos lectores si lleva mejor camino lo que se vio por vista de ojos o lo que dice el Gómora que no lo vio. Volvamos a nuestra materia. Cómo el capitán Hernando Cortés se embarcó con todos los demás caballeros y soldados para ir por la banda del sur al puerto de La Habana, y envió otro navío por la banda del norte al mismo puerto, y lo que más le acaeció. Después que Cortés vio que en la villa de la Trinidad no teníamos en qué entender, apercibió a todos los caballeros y soldados que allí se habían juntado para ir en su compañía que embarcasen juntamente con él en los navíos que estaban en el puerto de la banda del sur, y los que por tierra quisiesen ir, fuesen hasta La Habana con Pedro de Alvarado, para que fuese recogiendo más soldados que estaban en unas estancias que era camino de la misma Habana.
porque el Pedro de Alvarado era muy apacible. Y tenía gracia en hacer gente de guerra. Yo fui en su compañía por tierra, y más de otros 50 soldados. Dejemos esto, y diré que también mandó Cortés a un hidalgo que se decía Juan de Escalante, muy su amigo, que se fuese en un navío por la banda del norte. Y también mandó que todos los caballos fuesen por tierra. Pues ya despachado todo lo que dicho tengo, Cortés se embarcó en la nao capitana con todos los navíos para ir la derrota de La Habana. Parece ser que las naos que llevaba en conserva no vieron a la capitana, donde iba Cortés, porque era de noche, y fueron al puerto, y asimismo llegamos por tierra con Pedro de Alvarado a la villa de La Habana, y el navío en que venía Juan de Escalante por la banda del norte también había llegado, y todos los caballos que iban por tierra. Y Cortés no vino, ni sabían dar razón de él ni dónde quedaba, y pasaron 5 días, y no había nuevas ningunas de su navío, y teníamos sospecha no se hubiese perdido en los jardines, que es cerca de las islas de Pinos, donde hay muchos bajos que son 10 o 12 leguas de La Habana, y fue acordado por todos nosotros que fuesen 3 navíos de los de menos porte en busca de Cortés, y en aderezar los navíos y en debates, vaya fulano, vaya zutano, o Pedro o Sancho, se pasaron otros 2 días y Cortés no venía, y había entre nosotros bandos y medio chirinolas sobre quién sería capitán hasta saber de Cortés, y quien más en ello metió la mano fue Diego de Ordaz como mayordomo mayor del Velázquez, a quien enviaba para entender solamente en lo de la armada, no se le alzase con ella. Dejemos esto, y volvamos a Cortés, que como venía en el navío de mayor porte, como antes tengo dicho, en el paraje de la isla de Pinos o cerca de los jardines hay muchos bajos, parece ser tocó y quedó algo en seco el navío, no pudo navegar, y con el batel mandó descargar toda la carga que se pudo sacar, porque allí cerca había tierra, donde lo descargaron, y desque vieron que el navío estuvo en flote y podía nadar, le metieron en más hondo, y tornaron a cargar lo que habían descargado en tierra. Y dio vela, y fue su viaje hasta el puerto de La Habana. Y cuando llegó, todos los más de los caballeros y soldados que le aguardábamos nos alegramos con su venida, salvo algunos que pretendían ser capitanes, y cesaron las chirinolas. Y después que le aposentamos en la casa de Pedro Barba, que era tiniente de aquella villa por el Diego Velázquez, mandó sacar sus estandartes, y ponellos delante de las casas donde posaba, y mandó dar pregones según y de la manera de los pasados, y de allí de La Habana vino un hidalgo que se decía Francisco de Montejo, y este es el por mí muchas veces nombrado, que, después de ganado México fue adelantado y gobernador de Yucatán y Honduras, y vino Diego de Soto el de Toro, que fue mayordomo de Cortés en lo de México. Y vino un Angulo, Garcicaro y Sebastián Rodríguez, y un Pacheco, y un fulano Gutiérrez, y un Rojas, no digo Rojas el Rico, y un mancebo que se decía Santa Clara, y 2 hermanos que se decían los Martínez del Fregenal, y un Juan de Nájara, no lo digo por el sordo, el del juego de la pelota de México, y todas personas de calidad, sin otros soldados que no me acuerdo sus nombres. Y cuando Cortés los vio todos aquellos hidalgos y soldados juntos se holgó en grande manera, y luego envió un navío a la punta de Guaniguanico, a un pueblo que allí estaba de indios, a donde hacían cazabe y tenían muchos puercos, para que cargase el navío de tocinos, porque aquella estancia era del gobernador Diego Velázquez, y envió por capitán del navío al Diego de Ordaz como mayordomo mayor de las haciendas del Velázquez, y envióle por el apartado de sí, porque Cortés supo que no se mostró mucho en su favor cuando hubo las contiendas sobre quién sería capitán cuando Cortés estaba en la isla de Pinos, que tocó su navío, y por no tener contraste en su persona le envió, y le mandó que después que tuviese cargado el navío de bastimentos se estuviese aguardando en el mismo puerto de Guaniguanico hasta que se juntase con otro navío que había de ir por la banda del norte, y que irían ambos en conserva hasta el de Cozumel, o le avisaría con indios en canoas lo que había de hacer. Volvamos a decir del Francisco de Montejo y de todos aquellos vecinos de La Habana, que metieron mucho matalotaje de cazabe y tocinos que otra cosa no había, y luego Cortés mandó sacar toda la artillería de los navíos, que eran 10 tiros de bronce y ciertos falconetes, y dio cargo de ellos a un artillero que se decía Mesa y a un levantisco que se decía Arbenga y a un Juan Catalán, para que los limpiaren y probasen y para que las pelotas y pólvora todo lo tuviesen muy a punto, dióles vino y vinagre con que lo refinasen. Y dióles por compañero a uno que se decía Bartolomé de Usagre. Asimismo mandó aderezar las ballestas y cuerdas, y nueces y almacén, que tirasen a terrero, que mirasen a cuántos pasos llegaba la fuga de cada una de ellas.
Y como en aquella tierra de La Habana había mucho algodón, hicimos armas muy bien colchadas, porque son buenas para entre indios, porque es mucha la vara y flecha y lanzadas que daban, pues piedra era como granizo. Y allí en La Habana comenzó Cortés a poner casa y a tratarse como señor, y el primer maestresala que tuvo fue un Guzmán, que luego se murió o mataron indios, no digo por el mayordomo Cristóbal de Guzmán, que fue de Cortés, que prendió Gutemuz cuando la guerra de México. Y también tuvo Cortés por camarero a un Rodrigo Rangel, y por mayordomo a un Juan de Cáceres que fue, después de ganado México, hombre rico. Y todo esto ordenado, nos mandó apercebir para embarcar, y que los caballos fuesen repartidos en todos los navíos, hicieron pesebrera, y metieron mucho maíz y hierba soca. Quiero aquí poner por memoria todos los caballos y yeguas que pasaron. El capitán Cortés, un caballo castaño zaino que luego se le murió en San Juan de Ulúa. Pedro de Alvarado y Hernando López de Ávila, una yegua castaña muy buena, de juego y de carrera, y de que llegamos a la Nueva España el Pedro de Alvarado le compró la mitad de la yegua o se la tomó por fuerza. Alonso Hernández Puertocarrero, una yegua rucia de buena carrera que le compró Cortés por las lazadas de oro. Juan Velázquez de León, otra yegua rucia muy poderosa, que llamábamos la Rabona, muy revuelta y de buena carrera. Cristóbal de Olí, un caballo castaño escuro, harto bueno. Francisco de Montejo y Alonso de Ávila, un caballo alazán tostado, no fue para cosa de guerra. Francisco de Morla, un caballo castaño escuro, gran corredor y revuelto. Juan de Escalante, un caballo castaño claro, tresalvo, no fue bueno. Diego de Ordaz, una yegua rucia, machorra, pasadera aunque corría poco. Gonzalo Domínguez, un muy extremado jinete, un caballo castaño escuro muy bueno y grande corredor. Pedro González de Trujillo, un buen caballo castaño, perfecto castaño que corría muy bien. Morón, vecino del Baimo, un caballo overo, labrado de las manos y era bien revuelto. Baena, vecino de la Trinidad, un caballo overo algo sobre morcillo, no salió bueno. Lares, él muy buen jinete, un caballo muy bueno, de color castaño algo claro y buen corredor. Ortiz el músico y un Bartolomé García que solía tener minas de oro, un muy buen caballo escuro que decían el arriero. Este fue uno de los buenos caballos que pasamos en la armada. Juan Sedeño, vecino de La Habana, una yegua castaña, y esta yegua parió en el navío. Este Juan Sedeño pasó el más rico soldado que hubo en toda la armada, porque trujo un navío suyo y la yegua y un negro, e cazabe e tocinos, porque en aquella sazón no se podía hallar caballos ni negros sino era a peso de oro, y a esta causa no pasaron más caballos, porque no los había. Y dejallos he aquí, y diré lo que allá nos avino, ya que estamos a punto para nos embarcar.